¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y con gozo en el Señor de volvernos a reunir este domingo, ¿verdad? Para alabarle, para adorarle y también para escuchar su palabra, ¿verdad? Que es lo importante. Como siempre recordamos que la palabra, la predicación de la palabra de Dios es el momento culminante del servicio de adoración. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de escuchar y obedecer. Así es de que el título de nuestra predicación de esta tarde es ¿Oyes la voz de Dios y la obedeces? Les voy a pedir por favor que abran su Biblia ahí en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Y mientras que llegan ahí, podemos decir que la enseñanza de la palabra de Dios es central, como decíamos. Y bueno, para empezar nuestro estudio, acompáñenme a hacer una oración y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Queremos adorarte, Señor, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y fidelidad y por tu gracia infinita, Señor, que nos permite estar reunidos aquí, alabándote con estos cantos preciosos, Señor, que nos invitan a la adoración. Bendice este tiempo de estudio, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, decíamos que la enseñanza de la palabra es central, irreductible e indiscutible para la auténtica adoración que agrada a Dios. John Stott lo declara simple y resueltamente con estas palabras, y cito: la enseñanza, el escuchar la palabra de Dios es indispensable para el cristianismo. Fin de la cita. Más específicamente, la enseñanza de la palabra de Dios es indispensable para la adoración cristiana. Pero si la enseñanza de la palabra es central para la adoración cristiana, ¿de qué clase de enseñanza estamos hablando? La liviandad total de escuchar y obedecer la palabra de Dios en gran parte de las congregaciones es una crítica severa de nuestra superficialidad cristiana. Uno de los sellos distintivos de nuestra época es que nos enfrentamos a una crisis en el escuchar y obedecer la voz de Dios. En muchas congregaciones, pues la Biblia, si acaso se le menciona, llega a ser tan solo una fuente de comentarios o anécdotas oportunas simplemente. Además, muchas veces las inquietudes terapéuticas de la cultura constituyen el programa de la enseñanza en la iglesia. Predominan los asuntos del yo y la congregación espera pues escuchar simples respuestas a problemas complejos. La esencia de la mayoría de las predicaciones terapéuticas se limita a un fortalecimiento del yo y de su importancia. Actualmente los cristianos, casi como sus pares seculares, representan la era del hombre psicológico, también descrito por Philip Rieff, que dice lo siguiente: el éxito terapéutico nos toca de cerca cuando los evangélicos se sinceran con respecto
a la enseñanza que quieren y esperan escuchar. El miembro promedio espera tomar sus propias decisiones finales con respecto a todos los asuntos importantes de la vida, desde su cosmovisión hasta su estilo de vida, sin tomar en cuenta la voz de Dios revelada en su palabra. Fin de la cita. Así es de que para recuperar la convicción de que nuestra vida espiritual y la vida de la iglesia misma dependen de escuchar y responder a la palabra de Dios en las Escrituras, les propongo en esta tarde considerar 3 cosas que aprendemos en el libro de Deuteronomio. 3 principios que pueden ayudarnos a desarrollar una pasión por escuchar y responder a la palabra de Dios en las Escrituras. Y Deuteronomio 4 es un buen punto de partida, pues ahí Dios habla a su pueblo y le recuerda qué es lo que lo distingue de entre los pueblos de la tierra. Lo que Dios dice tiene relevancia directa para nuestra vida, tanto personal como de la vida de la iglesia. Así de que acompáñenme aquí a leer Deuteronomio 4, vamos a leer del versículo 32 al versículo 40. Ahí vemos a Moisés hablando al pueblo de Israel y les dice, versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y mano extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para escuchar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El trasfondo histórico de este pasaje es sumamente importante. Vemos allí al pueblo de Israel, está en el desierto, y Moisés lo está adiestrando para entrar en la tierra prometida. Detrás de los israelitas estaba toda la historia del éxodo de Egipto y de los 40 años errantes en el desierto. La entrega de la ley allí en el monte Sinaí y en Horeb, y la rebelión de Cades Barnea. Ahora estaban parados allí en la ribera del río Jordán, y del otro lado estaba la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido darles. En los grandes sermones
que comprenden el libro de Deuteronomio, el Señor habla a su pueblo a través de Moisés para que se preparara para el reto que tenía por delante. El libro se llama Deuteronomos porque es una segunda entrega de la ley. De tal manera que cuando Moisés le presenta al pueblo nuevamente los mandamientos del Señor, los israelitas vuelven a tener otra oportunidad de ser fieles en vez de ser infieles, obedientes en vez de ser desobedientes, cuando enfrenten a sus enemigos allí en la tierra prometida. Pero, ¿estarían preparados? Nótese que, aunque Deuteronomio es un libro de adiestramiento, no se trata esencialmente de un resumen de instrucciones militares. No se trata básicamente de demografía y geografía. Antes que nada se trata de la palabra de Dios. Tiene que ver con el hecho de que Dios ha hablado y su pueblo necesita estar preparado para escucharlo y obedecerle. La intensidad aquí es enorme, porque la necesidad de obediencia es una cuestión de sobrevivencia para el pueblo de Israel. Se puede ver que toda la teología de este libro de Deuteronomio se resume en el hecho de que Dios ha hablado. De modo que escuchar y obedecer es vida. Pero negarse a escuchar y obedecer es muerte. Moisés quiere que el pueblo de Israel sepa que la vida y la muerte dependen del equilibrio entre su disposición a escuchar la palabra de Dios y responder a ella. En pocas palabras, es un asunto de vida o muerte. El problema central hoy en día es que de alguna manera creemos que esto ha cambiado. Ya no creemos que escuchar y responder a la palabra de Dios sea un asunto de importancia crucial. Esta es la única razón posible que podemos ofrecer de la disminución en el interés por escuchar la voz de Dios revelada aquí en su palabra. Se perdió la convicción de que la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Así es de que veamos nuestro primer principio que dice así: el único Dios vivo y verdadero es el Dios que habla. El único Dios vivo y verdadero es el Dios que habla. Eso lo encontramos ahí en el versículo 33. Sabemos quién es Dios, no porque alguno de nosotros sea lo suficientemente inteligente para llegar a entenderlo, sino porque en su amor, su gracia y misericordia nos ha hablado. Moisés dice esto explícitamente ahí en el versículo 33, donde leemos lo siguiente. Dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Los israelitas no hubieran conocido a Dios a menos que Él les hubiera hablado. Este es el milagro de la revelación al cual debemos prestar la debida atención a través de nuestras enseñanzas y predicaciones en la iglesia. En vez de reconocer que Dios nos habla en las Escrituras como un milagro de la gracia, desgraciadamente no le damos importancia. Hay iglesias en las que en vez de predicar y enseñar la palabra de Dios, se predica y enseña psicología y cultura popular o simplemente se cuentan historias persuasivas. Vayamos allí al versículo 10 de nuestro texto de Deuteronomio 4. Acompáñenme a ver aquí estos versículos del 10 al 19. En este pasaje, Moisés le aclara al pueblo
de Israel que su vida dependía de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice allí el versículo 10, Deuteronomio 4, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre de sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Noten aquí que Moisés recuerda a los israelitas que ellos estuvieron ahí cuando Dios habló. Él dijo, ¿recuerdan cómo se acercaron al pie de la montaña? ¿Recuerdan cuando escucharon la voz de Dios que hablaba de en medio del fuego? Y ustedes escucharon la voz de Dios. Después, particularmente en el versículo 15, les dijo, no vieron ninguna figura. Ustedes no vieron a Dios, lo escucharon. Eso era muy diferente de los ídolos paganos, de esos ídolos paganos que rodeaban a los israelitas y les mostraba que su Dios era el único Dios vivo y verdadero. Los paganos podían ver sus ídolos, incluso podían hablarles, pero los ídolos paganos nunca hablaban, estaban callados. Como se puede ver, esta es la gran diferencia que se establece una y otra vez en el Antiguo Testamento entre el Dios verdadero y los ídolos falsos. Los paganos ven a sus dioses y les hablan. El Dios vivo y verdadero nunca es visto, y sin embargo Él le habla a su pueblo. Elías hizo uso de esto cuando confrontó a los sacerdotes paganos ahí en el Monte Carmelo, ahí en Primero de Reyes 18, en los versículos 26 al 29, ahí se relata la historia. Dice allí el versículo 26, dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni siquiera quien les respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Qué pasaje tan inolvidable. A pesar de toda la danza frenética y el derramamiento de sangre, no había voz, ni quien respondiese. En respuesta a todo el delirio de aquellos sacerdotes paganos, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. De forma similar, Jeremías dice de los ídolos paganos, ahí en Jeremías 10:5, dice, derechos están como palmeras y no hablan. Y Pablo en el Nuevo Testamento les dice a sus lectores en 1 Corintios 12:2, dice, ¿no sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? A lo largo de las Escrituras se recalca el contraste entre los ídolos mudos que están derechos como palmeras y no hablan, y el Dios vivo que habla. Y esto nos recuerda otra vez la dádiva de la revelación, la renuncia de Dios a su propia privacidad personal. Y piensen en esto. El Dios que no tiene ninguna necesidad, soberano en su majestad e infinito en su perfección, decidió revelarse a nosotros para que pudiésemos conocerlo. Qué importante es esto. Y si es así, entonces no es de esperar que un pueblo receptor de semejante dádiva viviera según esta revelación, la anhelara y se aferrara a ella. Sin embargo, hermanos, hermanas, hoy en día muchos cristianos que creen que Dios habló, pero dudan de que ahora hable. Ellos saben y hablan del hecho de que Dios habló en el Antiguo Testamento, pero piensan que ahora ya no habla y que por lo tanto deben idear nuevas maneras de convencer a la gente para que ame a Dios. Si tú no crees que Dios habla en el presente a través de su palabra, es decir, la Biblia, entonces, ¿qué estás haciendo cada domingo por la mañana? Si no estás convencido, si no estás convencida de que Dios habla justamente cuando lees la palabra de Dios, entonces deberías renunciar a ello. Pero si lo crees, si verdaderamente crees que Dios habla a través de su palabra, entonces ¿por qué lo reemplazas por algo que no es su voz, su enseñanza revelada en las Escrituras? Y prefieres entonces ir al psicólogo, prefieres las sesiones de psicoterapia o un grupo de autoayuda, o simplemente te apoyas en las experiencias de otros. ¿Qué puede ser más importante para tu vida o la vida de la iglesia que escuchar la palabra de Dios? Así como aquí en el libro de Deuteronomio, este es un asunto de vida o muerte, y demasiados que se dicen cristianos que realmente creen que Dios habla, han dejado de escuchar su voz en las Escrituras. Y esto pues nos da pie para nuestro segundo principio, que dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que escuchan cuando Dios habla. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que escuchan cuando Dios habla. Una y otra vez, aquí en este libro de Deuteronomio, Moisés dice a los israelitas, recuerden quiénes son ustedes. Ustedes son el pueblo al que Jehová habló, el pueblo que recibió la palabra de Dios en Horeb. Él no le habla a cualquiera, solamente a ustedes. La idea aquí es que
Vean qué cosa tan maravillosa, hermanos, hermanas. La doctrina de la revelación está directamente vinculada con la doctrina de la elección. Pues, ¿cómo sabemos quiénes son hijos de Dios? ¿Cómo sabemos? Los hijos de Dios son aquellos a los que Dios habla. Los hijos de Dios son aquellos a los que Dios habla. Dice Juan 10:14, mis ovejas oyen mi voz. Son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. El hecho es que Dios no habló a todos los pueblos de la tierra. Dios habló a Israel y justamente por ese hecho los israelitas fueron identificados como su pueblo escogido. Al recordar a los israelitas que Dios les había hablado solo a ellos, Moisés no estaba tratando de incitar a los israelitas al orgullo, a la arrogancia o al engreimiento, sino por el contrario, les estaba diciendo que se humillaran y que se dieran cuenta de que era solo por su gracia y misericordia que Dios había escogido hablar a Israel en vez de alguna otra nación. Dice ahí en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 7, dice ahí, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así de que antes bien Dios escogió hablarles simplemente, dice el versículo 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Así de que Israel era realmente una nación escogida y bendita, pero esta posición era simplemente el fruto de la absoluta gracia de Dios y no porque ellos hubieran hecho algo especial. Este es exactamente el énfasis del pasaje aquí en Deuteronomio 4, 32 al 40, pasaje que nos ocupa ahora en esta tarde. Ahí donde Moisés formula a los israelitas 4 preguntas. 4 preguntas con el objeto de recordarles la magnitud de la bendición que habían recibido. La primera de esas preguntas se encuentran allí en el versículo 32. Dice así, porque pregunta ahora, le dice al pueblo, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. La respuesta, por supuesto, es no. La experiencia de los israelitas con Dios fue única e incomparable, y así es como llegaron a saber que eran el pueblo de Dios. Al final del versículo 32 se encuentra la segunda pregunta que dice, ¿o se haya oído otra como ella? ¿Había acaso algún rumor de otro pueblo que dijera que su Dios lo había rescatado de la esclavitud, le hablaba y lo había escogido para su gloria? No, solamente Israel había tenido esta experiencia. Y ahí en el versículo 34 aparece una tercera pregunta. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Entre las naciones de la tierra, Israel era un pueblo cautivo, una nación de esclavos. Sin embargo, su cautividad era también el medio por el cual Dios se daría a conocer a ellos. Al rescatarlos de Egipto,
de hecho tomarlos, como dice el versículo, con brazo extendido. El Señor mostró tanto al mundo como a los mismos israelitas que ellos eran su pueblo escogido especial. La cuarta pregunta se encuentra allí en el versículo 33 y es una de las preguntas más dulces y poderosas que se haya formulado en alguna parte de las Escrituras. Dice versículo 33, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Cómo sabe Israel que es el pueblo de Dios? ¿Cómo saben los israelitas que Dios los ha escogido solamente a ellos? La respuesta es porque Dios les habló en medio del fuego y vivieron para contarlo. Ningún otro pueblo de la tierra escuchó la voz de Dios que provenía de en medio del fuego. Solamente Israel, el pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también la misma idea. Si vamos allí a Mateo 13, ahí vemos lo que Jesús dice a sus discípulos en el versículo 11, en respuesta a una pregunta respecto al porqué de las parábolas. Dice ahí, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ser consciente de este hecho no condujo a los discípulos a la arrogancia. No se les había permitido saberlo porque tuvieran algún mérito. Los discípulos recibieron la dádiva de saberlo. ¿Por qué? Porque en la soberanía y gracia de Dios, Él determinó glorificarse en ellos. Los discípulos sabían que pertenecían a Jesús precisamente porque se les había dado a saber los misterios del reino de los cielos. Como Jesús les dice más tarde, ahí mismo en el capítulo 13, versículos 16 y 17, donde Jesús les dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, amado hermano, hermana, yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que eres creyente en el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo explicas? Muy sencillo, porque has escuchado la palabra de Dios y la has creído. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que los escogidos de Dios son llamados y redimidos al escuchar la palabra de Dios. Vemos allí, por ejemplo, en Juan 5, versículos 24 y 25, ahí que Jesús dice, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué hermoso pasaje, ¿no, hermanos? El enfoque de este pasaje está en los muertos espiritualmente. Jesús va a hablar de la resurrección física de los muertos algunos versículos más adelante, y lo que resucita a estas personas muertas espiritualmente es escuchar la voz del Hijo de Dios. Verdaderamente solo aquellos que escuchan su palabra y creen
son los que pasan de muerte a vida y no van al juicio. Además, el libro de los Hechos vemos que enfatiza una y otra vez que al escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo produce fe para salvación. En Hechos 2:37, solo después de escuchar el sermón de Pedro, las personas clamaron: ¿qué haremos? En Hechos 13:48 se nos narra que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y en Hechos 16:14, ahí se registra que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Desde luego, Pablo aclara este asunto de manera más explícita ahí en la carta a los Romanos, ahí en Romanos 10, en los versículos 13 y 14, donde él escribe lo siguiente y dice, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El pueblo escogido de Dios, aquellos que escuchan su voz y creen en Jesucristo, son llamados principalmente por medio de escuchar y responder, es decir, creer y obedecer a la palabra de Dios. Por lo tanto, reemplazar el escuchar la palabra de Dios por cualquier otra cosa es rechazar los medios que Dios ha determinado para usar para llamar a su pueblo. ¿Quieres ver a los pecadores acercarse a Cristo por la fe? Entonces lo que debes hacer está muy claro. Dice ahí en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. De esta manera, amados hermanos, hermanas, nos damos cuenta que la vida de los hijos de Dios depende de escuchar la palabra de Dios. La vida de los hijos de Dios depende de escuchar su palabra. Este es nuestro tercer principio. La vida de los hijos de Dios depende de escuchar su palabra. Recuerden, el primer principio es que el único Dios vivo y verdadero es el Dios que habla. El segundo principio es que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que escuchan cuando Dios habla. Y este tercer principio, la vida de los hijos de Dios depende de escuchar su palabra. Para los israelitas, escuchar y obedecer la palabra de Dios era un asunto de vida o muerte. Allí en el versículo 40 de nuestro texto de Deuteronomio 4, allí en el versículo 40 les dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces vean que Moisés deja claro nuevamente este asunto hacia el final de este libro de Deuteronomio. Vayamos allá más adelante en el último capítulo, en el capítulo 30 de Deuteronomio. En el capítulo 30, versículo 15, vamos a leer hasta el 20. Dice ahí: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Como vemos, para los israelitas, la palabra de Dios era como el maná que necesitaban todos los días, fresco y nuevo, para poder sobrevivir ahí en el desierto. Escuchar y obedecer la palabra de Dios era vida para ellos. No escuchar la palabra de Dios ni obedecerla redundaría en muerte para ellos. Por lo tanto, los israelitas vivían según la palabra de Dios. Y la palabra llegó a ser su salud, vida, bendición e inclusive identidad para ellos. Al leer los Salmos, se ve cómo Israel anhelaba escuchar y conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey David dice ahí en el Salmo 19, en el versículo 7 al 11, dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 10 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y ahí en el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Del mismo modo, ahí en el Salmo 119 manifiesta la dependencia del salmista en la palabra de Dios. Este dice así, dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. El pueblo de Israel no podía sobrevivir sin escuchar, conocer y permanecer en la palabra de Dios constantemente. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Pablo da su testimonio elocuente ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahí 2 de Timoteo 3, 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante es la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Solamente la Biblia es inspirada por Dios, de modo que solo la Biblia es útil para todas estas cosas. No la desechemos, hermanos. Ahí está la vida, nuestra vida personal y de la iglesia. Ninguna otra cosa lo es.
Esto es testimonio no solo de la autoridad y la perfección de las Escrituras, sino también de su suficiencia. La palabra de Dios es suficiente para cualquier asunto de nuestra vida, tanto personal como de la iglesia. Y tenemos que acudir a ella si queremos adorar a Dios y si queremos complacer a nuestro Dios. Pero no solamente es oír la palabra, no es solamente leer la palabra, es obedecerla, porque es cuando entonces la palabra cumple el propósito para el cual Dios nos las ha revelado. Si no lo obedecemos, ese propósito no se cumple. La Biblia por sí sola es suficiente, como hemos visto, para enseñar, redarguir, corregir e instruir al pueblo de Dios igual que Israel. Sabemos quién es Dios solo por medio de las Escrituras y sabemos quiénes somos en Cristo solo por medio de las Escrituras. Así de que, hermanos, hermanas, no desechemos las Escrituras porque en ella hay vida. Para concluir, la pregunta que enfrentamos hoy en día, en esta tarde, no es cómo edificar nuestras vidas o inspirar a quienes nos escuchan. Ni siquiera es cómo podemos vivir con mayor fidelidad. La cuestión hoy es que la cuestión que enfrentamos el día de hoy, en esta tarde, es vivir o morir. Vivir o morir. Esto es lo que estaba en juego en el Antiguo Testamento y lo mismo sucede hoy con nosotros, tanto en forma individual como en forma corporativa, es decir, como iglesia. Si creemos verdaderamente que la Biblia es la palabra de Dios escrita, la perfecta revelación de Dios divinamente inspirada, entonces el escuchar y obedecer es la única opción disponible para nosotros los cristianos como hijos de Dios. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte, tanto de manera personal como de la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, perdónanos por excusar nuestra falta de obediencia. Perdónanos por nuestra falta de fe. Y Padre, te damos gracias por tu palabra que es verdad y suficiente, a través de la cual tú nos confrontas, nos animas y nos das vida. Oramos para que hoy nos des un renovado compromiso para oír tu voz y eduques nuestros corazones e inflames nuestra vida de amor por ti, Señor. Y así, habilitados en el poder del Espíritu Santo, obedezcamos tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.